Bienvenidos. Que esta palabra los marque para siempre. Oye, anoche estuvo esto. Ay, ay, ay. Salimos tarde de aquí. Pero la casa estaba llena. La casa estaba llena la conferencia. Siempre novios, siempre amigos. Muchas parejas. Había parejas casadas, parejas que están conviviendo, parejas de novios que tienen planes de casarse. La idea es presentarle primero a Cristo. Eso es lo. Y darle recursos, herramientas para que puedan trabajar en esto. Así que nosotros nos gozamos. Casi no hemos dormido, pero de esto se trata. Yo me gasto para Cristo. Después descansamos, tenemos break para descansar. Ahora mismo hay mucho trabajo que hacer. Así que búscate en el Evangelio de Juan. Bienvenido a todos aquellos que están en las redes sociales. Dios les bendiga. Le habla el pastor Jorge, la pastora Guareca, aquí en Jesucristo Fuente de Poder, calle Betances número 90 en Bayamón, Puerto Rico. También para aquellas personas que nos ven fuera de Puerto Rico, allá en Filadelfia, en México, Arizona, New Jersey, Cuba. Pastor Osniel envió un saludo allá en la isla de la juventud en Cuba. Importante. Dios está donde quiera. Dios está donde quiera. Juan capítulo 8 versículo 31. Juan capítulo 8 versículo 31. Registra la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Ok? Importante. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. Tomen asiento. Esa última parte dice: pero mi palabra procuráis matarme. Usamos esta porción bíblica específicamente lo que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Y que muchos usamos eso. Alguna vez usamos esto para señalar a los demás. Qué mal está, busca la Biblia, tienes que buscarle a Dios, no está faltando los estudios bíblicos. Vamos a ver qué realmente Jesús quiso decir aquí. Si es lo que Jesús dice ahí, que es lo que dice, o es lo que el hombre ha querido decir por mucho tiempo. Porque al final él dice: mi palabra no haya cabida en vosotros. Sumamente importante, pero hay una palabra más importante ahí. Él dice hijos, hijo. O sea, si dice hijo en el singular masculino, también incluye a la mujer hija. Te está hablando a ti también, mujer. Está hablando también al hombre. Aquí Jesús le estaba hablando a los judíos. ¿Pero a qué judíos? Porque dice la palabra, comenzando, dijo entonces Jesús a los judíos. ¿Pero qué clase de judíos? A los que habían creído en él. Así que no era cualquiera, sino ya ellos habían visto que Jesús estaba haciendo cosas. En la versión que tengo aquí, pero leí la de ustedes,
específicamente en la Casidoro Reina 1579, la palabra verdad en la tuya aparece con letra minúscula. Pero no debe ser así. Se supone que la palabra dice: y conoceréis la verdad con letra mayúscula. Y la verdad, dice en esta versión, te libertará. ¿Quién es el que te hace libre? Por lo tanto, no puede ir en letra minúscula porque estamos hablando de Cristo. Por ahí tenemos que empezar a poner las cosas claras, que el único que da la libertad es Jesucristo. No son los jueces, no. El único que te liberta, porque hay gente que están en la calle supuestamente libres en la sociedad, pero cautivos. En esta hora yo te digo que el único que te va a dar la libertad se llama Jesucristo. El único que te va a sacar de esos pensamientos suicidas es Jesucristo. Así que Jesús le estaba hablando a los judíos, a los que habían creído en él. Por lo tanto, no le estaba hablando a los enemigos. Le estaba hablando a gente que conocía y lo conocían a él. A esa gente que ustedes han estudiado con la pastora, a esa gente que tenían un trasfondo histórico religioso de conocimiento del antiguo pacto, y sobre todo conocían las promesas del Mesías. De hecho, los judíos los rabinos judíos oraban por los enfermos. Ellos creían en las promesas de sanidad. Ellos le ministraban y limpiaban a aquellos leprosos. Si no, entonces tú vas al Salmo 103, versículo 3. Dice: Él sana todas tus dolencias. Si en esta hora hay alguien que está en quebrantamiento de salud, esta palabra es tuya. Esta es la palabra que tú necesitabas en esta mañana para el milagro de sanidad. No porque lo dice el pastor, porque lo dice la palabra. Y porque en aquel tiempo aquellos judíos que habían creído en Cristo creían en esta palabra: Él sana a todas tus dolencias. Y en el versículo 3 dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que ellos conocían a Jehová Rafa, a Jehová Sanador. ¿Tú lo conoces? ¿O vas a seguir en la queja de que es que el doctor? ¿A quién le vas a creer? ¿A Cristo o al doctor? ¿A quién le vas a creer? Sí, vamos a seguir las indicaciones. Oye, que vas a seguir las indicaciones del médico. Pero ¿a quién le vas a creer? ¿A Cristo o al doctor? Mira, mi hermano, mi hermana, tú no te vas de aquí hasta que Él no diga. Ni un minuto antes ni un minuto después. Hasta que tú no cumplas tu propósito, tú de esta tierra, tú no te vas. Así que rompe ese temor. Fuera ese temor en esta hora. No. Así que Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, para tu enfermedad física y para tu enfermedad emocional. Cristo nos puede sanar, punto. Pero tienes que creerlo. Así que cuando estos judíos veían a Jesús haciendo señales, creían. Porque, y no voy a entrar en esto, tú una vez lo expliqué estudiando con mi pastor a saciedad. No es lo mismo milagros, señales y prodigios. No son sinónimos. Así que dice la palabra que Jesús estaba haciendo señales. Porque un milagro es una obra de poder sobrenatural. Pero una señal es una obra de poder o un milagro, pero con un significado detrás. Así que Jesús no andaba por ahí haciendo milagros a lo loco. Simplemente porque sánate, ya se acabó. No, es que cuando Él hacía algo es que venía una enseñanza.
porque hasta donde yo tengo entendido es el maestro de maestros. Y en todo momento Jesús está enseñando. En este tiempo Él sigue enseñando y seguirá enseñando. Y en aquel tiempo estaba enseñando. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesús cambió el agua en vino. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Porque el que no lo sepa lo mandó para abajo por los nenes. Porque los nenes lo saben. Aquí Él demostró que es el Señor de los procesos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ves la palabra que Él cambia el agua en vino, el maestresalas, o sea, la persona que conoce de vino, cuando lo prueba va donde el esposo y le dice: oye, casi siempre todo el mundo deja la porquerita para el final, pero tú dejaste lo mejor. Y sabes una cosa, si Jesús dejó el vino, o el esposo dejó el vino, Jesús dejó el vino para el final. El vino de la primera prensada, de lo primero, es jugo de uva. Por lo tanto, allí había vino añejo. Él es el Dios de los procesos. Él es el Señor de los procesos. Él es el que toma el tiempo y lo transforma. Él es el que dice, bueno, la física dice que demora 3, 4, 5 años, pero como yo soy el Dios de los procesos, en esta hora yo acelero todo esto para la gloria mía. Estoy en Juan capítulo 8, no me he ido de ahí. Porque lo que pasa es que en Juan capítulo 8 están hablando de los judíos que creyeron en Él. Y esos judíos vieron señales, o sea, vieron los milagros y también estuvieron pendientes a las enseñanzas de Jesús. Y dice la Biblia, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. También la Biblia dice, número 2, que Jesús sanó al hijo del noble. El hijo del noble estaba como 2, 3 pueblos de donde estaba Jesús. Así que cuando Jesús lo sana, Jesús comprobó que es el Señor de las distancias. O sea, para Él no hay límites. Tienes que entender que para el Cristo que tú y yo le servimos, Él no tiene límites. Y dice en el versículo 54, esta es la segunda señal que hizo Jesús. Tercera señal. La Biblia dice que Jesús sanó al paralítico de Betesda. Llevaba 38 años tratando ahí, todo el mundo se le colaba. Y aquella gente esperando una vez al año que el supuesto ángel moviera las aguas. Mira, si tú piensas en que alguien te va a mover las aguas, despierta de ese sueño, porque aquí lo que te tiene que mover es Jesucristo, el Dios de la sanidad. 38 años llevaba este varón con esa condición y lo sanó en un segundo, demostrando que Jesús es el Señor de los tiempos. El médico te puede decir a ti, te quedan 6 meses. Y Dios te va a decir a ti, no, te quedan 12 años. Porque necesito que en estos 12 años tú lleves palabra a donde otras personas no pueden. Así que el que te diga cantidad de tiempo de vida, entonces sí que es verdad. Yo no sabía que nosotros los seres humanos tenemos tanto poder que podemos decir cuánto. Porque cuando el Espíritu llama a nuestro espíritu, pues nosotros nos vamos. Pero es cuando Él lo llama, no es cuando otro lo dice. Número 4, dice la Biblia que Jesús alimentó a 5,000 varones, sin contar allí las mujeres y los niños.
Solo tenía 3 panes, 2 peces. Comieron más de 20,000 personas. Y sobró. Porque Él es el Dios de la provisión. Y es el Dios de las cantidades. Tú no puedes ponerle a Él límites a Dios. Porque Él habla de sobra y abunda, sobreabundancia. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. De bendiciones hasta que sobra y abunde. Él envía un mensaje muy claro, que la economía y la matemática del cielo no es la misma que enseñan allá en Mayagüez. No, te va a romper. Siempre que tú buscas la economía de Dios, del cielo, no vas a entender. Pero como yo pude pagar el agua y la luz este mes y yo no, es que entró menos. Y el bill del agua vino más. Y yo lo pagué. Me empiezan a sumar y a no entiendo, no entiendas. ¿Cuántas veces te tengo que decir que lo sobrenatural de Dios no es para buscarlo en la lógica, es para que tú lo disfrutes? Cuando a Dios le place bendecirte de esa manera es porque algo bueno tú estabas haciendo que a Él le agradó. Y te sorprende, pero no es para que te quedes callado, es para que testifiques que esto no es por suerte. Ay, qué suerte tengo. ¿Qué suerte? ¿Qué? ¿Qué suerte? ¿Un cristiano hablando de qué? ¿De suerte? No, qué bendición yo tengo. Que cuando yo por ser fiel, las cosas me han ido duro. Ahí es que yo digo, Señor, tú eres el Dios mío, el Dios de mi economía, el Dios de mi provisión, el Dios de las cantidades. Yo voy a hacer lo que me corresponde, pero lo que yo no puedo, tú lo sé que tú lo vas a hacer. Y yo testificaré que tú lo hiciste, no es de la nada, porque no es nada. Tú lo hiciste, tiene nombre. Hay que testificar con poder, con autoridad, porque la gente tiene que saber de las señales. 5. No hay cuerpo de agua por el cual Jesús no pueda caminar. Porque con esta señal que hizo, Él le demostró a todo el mundo que yo soy el Señor de las leyes naturales. Es que es imposible que usted pueda caminar por ahí. No, para ti, porque no crees. Pero a Pedro le dijo, ven. Y cuando Pedro dudó, le dijo, hombre de poca fe. Si Él caminó y tú crees en Él, tú caminas. Que aquel está en la misma situación que yo y él fracasó. Fue aquel porque no creyó. Cree tú. Cree tú. Olvídate de aquel. Ora por aquel para que algún día crea también, pero cree tú. Comienza a creerle a Él. No le creas lo que dice el mundo. No te conformes a las cosas de este siglo. Jesús sanó a un ciego, demostrando que hasta el día de hoy es el Señor de los afligidos, el que nos da la luz, el que cuando estamos perdidos, que la mente comienza a traicionarnos, a pensar que si yo no debo vivir, yo no debo estar aquí, ya yo no sirvo. No, en esta mañana el Señor te dice, yo soy tu Señor, el Señor de los que están en afligidos. Tú tienes valor, yo vine por ti. Jesús levantó a Lázaro. Le dijo a la muerte, yo soy también Señor tuyo. Yo soy Señor de la muerte también. Así que Jesús hizo, dice la Biblia, en el libro de Juan, 7 señales, pero también dice que no todo lo que hizo está escrito. O sea que hizo más, pero habían 7 que están registrados. Te traje esto porque está hablando de judíos que creían en él. Entonces, cuando los judíos veían estas señales, creían. Si aquí en esta mañana
entra un paralítico, entra una persona en aflicción, entra una persona en una condición y el Señor hace un milagro que tus ojos ven. La semana que viene aquí no cabe la gente. Porque ven. Pero Jesús dice algo a esta gente que creyeron. Si ustedes permanecen en mi palabra, porque tiende a subirnos siempre el estándar, verdaderamente son mis discípulos. Porque discípulos había muchos, pero Él está buscando los que verdaderamente son sus discípulos, no los que se llaman discípulos, que son muchos. Porque un discípulo sigue al maestro, pero ahora Jesús está subiendo el nivel. Ah, tú eres de los que gritas aleluya, gloria, santo, todo eso hacen los domingos. Ahora yo quiero ver qué tan discípulo eres. Voy a subir esto un poco más hasta ver dónde llegas. ¿Puedo predicar ahora? Ya establecí esto. Ahora no solo se trata de saber las escrituras, no solo se trata de creer en las señales, ahora se trata de permanecer en su palabra, de permanecer en sus enseñanzas, y eso lo que lo va a hacer son verdaderos discípulos. Jesús le estaba diciendo esto simplemente porque venía una prueba. La prueba es la cruz. Jesús le estaba anticipando todo lo que iba a suceder. Y Jesús le estaba diciendo, ahora, cuando las cosas se pongan difíciles, yo quiero saber quién se va a quedar conmigo. Porque yo no sé en tu Biblia, pero en la mía, cuando clavaron a Jesús, todos aquellos lo abandonaron. Aquellos que creían porque vieron las señales. Solamente a los pies de la cruz estaba María y Juan. El resto estaba de lejos. Uno terminó ahorcado, el otro negándolo, los demás escondidos. Adiós, pero no fueron los que dijeron yo creo. Y en este tiempo también dicen yo creo. Ahora veré quienes permanecen conmigo. Cuando yo escribía esto me acordaba de aquella gente, los mismos que decían Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Unos días más tarde estaban diciéndole crucifícalo. Era necesario para la salvación de nosotros, pero eso es la historia. Era necesario que pusieran a Barrabás y pusieran a Jesús, porque ese Barrabás somos tú y yo. Ese Barrabás somos tú y yo. Y el Señor miró con misericordia y dijo, tú eres la representación de la generación que viene, por lo tanto yo tengo que ir al frente otra vez. Pero no dejaron de ser aquellos que le dijeron Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Eso está en Juan capítulo 12. Así que Jesús no solo les dijo que si permanecen con Él serán sus discípulos verdaderos, sino que le añadió otra cosa que es la que todo el mundo sabe: y conoceréis la verdad, y la verdad los va a libertar, los va a poner libres. Ahora bien, domingo tras domingo yo veo que mucha gente llega aquí a la casa y van a otras iglesias también, gloria a Dios, y veo que dicen que creen en Jesús. Gloria a Dios.
Cuando yo llegué ahorita, vi un culto de adoración, gente cantando, aplaudiendo, danzando, tocando los instrumentos, alegría. Tal vez muchos de ustedes pensaban qué bien se siente, llegó el domingo, qué bueno. Martes y miércoles, como decía Gina, entran con nosotros a las clases, a los estudios bíblicos. Un grupo muy bueno, muy sostenido por 1 año y pico a través de las redes, que vemos el respaldo de Dios ahí. Gloria a Dios por eso. Veo también como a muchos de ustedes que los conozco, otros los estoy recién conociendo, tienen palabra profética sobre las vidas de ustedes, o sea, palabra de destino. Esta mañana yo estoy hablando a la gente de destino, ¿sabes? A los que tienen destino, un destino profético. Y yo te digo que es bueno que tú creas en todo esto, pero escucha bien lo que quiere decir: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque no es más allá, es mucho más allá de lo que siempre estamos escuchando de esta frase que dijo el maestro. Cuando más, ajustate, cuando más palabra profética, cuando más palabra de destino tú recibas, esa palabra te va a probar. Esa es la palabra que te va a probar. ¿Que Dios me está probando? No. Es la palabra profética que te va a probar. Cuando Jesús entró a las aguas, que se levantó, dice que en este caso Jesús y Juan el Bautista escucharon: ese es mi Hijo amado, el cual siento complacencia. Había una palabra profética ahí sobre la vida de Jesús. La complacencia es lo que tú hiciste y lo que vas a hacer. Y dice la palabra, no fue que Jesús activó el ministerio inmediatamente. El Espíritu lo llevó al desierto. La palabra estaba probándolo. Así que si hay palabras proféticas sobre ti y estás ahora mismo en medio de una prueba, no reniegues de ella. Por eso es que cada vez la gente va: pastores, una palabra profética. Ay, Dios santo, esto se cree como si fuera un horóscopo. No, ten cuidado. Cuando pides, porque Dios te la va a dar, pero que la palabra te va a probar. Así que toda la prueba que le esperaba a Jesús, el asunto no era que era para Jesús solamente. Es que la palabra complacencia sobre la vida de Jesús era la prueba para Jesús, pero para sus discípulos. ¿Quieren prueba ahora? Oye, se ven tan calladitos. ¿Sigo? Amén. Pero como Jesús se quedó solo en la cruz, esta mañana el Señor nos vuelve y nos recuerda: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Él quiere que tú y yo aprendamos qué Él quiso realmente decir, y no lo que dicen las universidades teológicas por ahí. Me busco un lío cada rato, pero a mí no me interesa. Yo hablo lo que dice la palabra. No, hace rato que yo salí de la doctrina del papagayo. Conocer, el verbo conocer, significa tener una experiencia profunda, tener una experiencia directa con algo. O sea, conocer es experimentar. Conocer es tú aprender a través de la experiencia. Eso es el conocer. Lo que dice la palabra entonces es: si transfieren y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo que quiere decir es: experimentarás la verdad, y la verdad que experimenta te hará libre. Ahora bien, ¿cómo tú experimentas esta verdad? Cuando tú permaneces firme en la prueba. Eso es lo que no le gusta a la gente.
La gente quiere la bendición, pero sin prueba, sin precio. No, porque es que ya Jesús la pagó en la cruz del Calvario. No, mi hermanito, esto no funciona así. Ven, ponga los pies en la tierra. Busca a Dios, porque en la búsqueda de Dios Él te va a dar. Pero todo lo que te dé es lo mismo que te va a probar. Todo lo que Dios te da, con eso mismo Él te va a probar. O sea, la palabra profética, la palabra de destino. Y es en medio de esa prueba donde el Señor te pregunta: ¿tú estás conmigo? ¿O eres uno de los que me abandonó? ¿Estás conmigo? Porque te escuché gritándome aleluya. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús, en el culto del domingo pasado. No quiero que te me parezcas a aquellos que gritaron Hosana, Rey de... Yo quiero que permanezcas conmigo. Así que tu propósito te va a enfrentar por medio de la prueba. ¿Cuánta gente de propósito hay aquí? Pues son gente de prueba. Son gente de prueba. Ahora, todo lo que he aprendido, no te lo estoy diciendo porque lo leo. Te lo estoy diciendo porque yo he aprendido a través de la prueba. Porque yo ser pastor no me exime de prueba alguna, al contrario. Eso es como los pañitos de ¿cómo te llama eso? Los pañitos de salvaje. Uno quita de otro puesto. Eso yo estoy gozando la bendición y de repente una palabra profética. ¡Ay, Señor, otra vez! ¿Qué pasó? Pero he aprendido que cuando uno se mantiene en esa prueba, la bendición que viene detrás de eso es poderosa. Es poderosa. Él nunca te deja en vergüenza. ¿Tú sabes cuántas veces tú has podido ir a un doctor? Y él, no, en el remolino, rascarse ahí. ¿Qué pasó, doctor? Te voy a mandar a hacer los análisis otra vez. Tengo una duda. Ya que es el momento para que tú le rompas la duda. Y dice, no fue Cristo. Si tú quieres cobrar el seguro ese otro análisis. Pero desde ya te estoy diciendo, cuando tengas el análisis, pues también te voy a decir dónde es que está la cura, para que entiendas que si con lo que tú sabes y lo que sabe el Señor tú lo unes, tú vas a ser poderoso. Hay gente que no necesita una pastilla, hay gente que necesita una palabra. Hay gente que no necesita una cirugía, lo que necesita es una circuncisión del corazón. Que el Señor meta la mano. Y lo bonito es que Él es un cirujano perfecto. El Señor mete la mano bien profundo cuando saca y no queda herida. Complacencia. Yo no sé para quién es esta palabra, pero para alguien es tiempo de sanidad en tu vida. Tiempo de sanidad en tu vida. Tiempo de que el Señor restaura. No pidas ser como eras antes, porque es que Él te va a llevar a donde Él quiere que tú estés, en la manera que quiere que tú estés. Hay veces que, pero es que yo hacía esto antes, no, es que ya no te quiere así. Él te transicionó. Estás en medio de una prueba, no reniegues de ella. Yo no vi a Jesús renegando en el desierto. La palabra, digo, yo no sé tu Biblia, pero la mía no lo dice. Él enfrentaba con la palabra, pero sostenía. Dice que la prueba le vino fuerte cuando le dio hambre, o sea, cuando había necesidad, cuando estaba flaqueando, cuando estaba débil, pero permaneció en la prueba. Si somos discípulos de Él y hacemos lo que el Maestro dice, pues cuando venga la prueba tenemos que hacer lo que el Maestro hizo: sostenernos en la prueba.
Porque cuando Jesús salió, dice que salió en el poder del Espíritu. Y ahí sí que se estableció ese ministerio tan poderoso que hoy 21 de febrero del 2021 seguimos hablando y Él sigue manifestando señales, prodigios, milagros y poder sobre ti, sobre tu familia. Te voy a explicar ahora una palabra importantísima, un verbo. Dice, te libertará, libre. Para que entonces algún día puedas decir amén por esa palabra. Tú debes estar pensando que cuando estoy en la palabra me hace libre de la tentación, me hace libre del pecado. Pues no. De eso no está hablando Él. Ser libre aquí no significa la definición de libre que tú has aprendido. Y no estoy hablando de libertinaje, porque rápido dice, sí, porque el libertinaje yo estoy hablando de libre. Libre. Estos judíos pensaron, según dice la palabra, que como ellos eran hijos de Abraham, yo siempre he sido libre. Y Jesús no estaba hablando de esa clase de libertad. Jesús le dijo, porque el esclavo no permanece en la casa, solamente el hijo permanece en la casa. ¿Sabes una cosa? Porque el esclavo no tiene herencia. Entonces Jesús lo que dijo fue, ahora vamos a tomar este versículo 32 para que tú y yo lo entendamos claramente a los puertorriqueños. El que experimente y permanece con la verdad la aclarará hijo. El ser libre es ser hijo. Él te convierte en hijo. No es libre de libre por ahí. No. Hijo con herencia. Amén. Porque los hijos somos los únicos que tenemos herencia. Ahora, ¿qué tú eres? ¿Hijo o eres un libre por ahí? Los hijos de Dios tenemos herencia. El que permanece conmigo en la prueba, el que permanece conmigo recibió la palabra, el que permanece en mi palabra y el que pasa la prueba sin mirar a Egipto, aun cuando no sientas la presencia de Él, porque en medio de la prueba te sientes hasta abandonado, es que ya no me habla, no lo escucho, ahí te tienes que mantener, porque es bien fácil decir, ya no me habla, pues esto no es de Dios. Si tú vas a los salmos, en muchos de los salmos hay una palabrita que la gente no entiende y lo que le entienden no les gusta. Dice Selah. Y los Selah de Dios es un medio de adoración, pero es en tu silencio. Ese es el momento en que tú recibes la palabra, estás en la prueba y tú dices, y el Señor calla, internaliza, procesa. Porque es bien fácil hablar, no. Tiempo de que cuando el Señor te hace silencio, tú, pero Señor, estoy trabajando. ¿Qué más? Ni eso te dice. Silencio profundo sobre la vida de ustedes. Aún cuando tú no hayas pecado, aún cuando te sientas seco, no dudes que Dios te abandonó. No trates de entender los procesos de Dios, no los vas a entender. Mantente firme en la prueba. Tienes que mantenerte firme en esa prueba. Aun cuando te sientas que estás en el valle de sombra y de muerte, aún en medio de todo esto, tú dices,
Yo voy a permanecer en Cristo. Yo voy a permanecer en la palabra que Él habló sobre mi vida. No le voy a creer a la incredulidad. No le voy a creer al enemigo. No le voy a creer al que no esté alineado contigo. Porque yo he decidido seguir a Cristo y yo no vuelvo atrás. En medio de la prueba, esas son las afirmaciones que tú tienes que decir. No otras cosas. Que mira, puede venir un mismo ángel del cielo y decirte a ti, mira, pero esa no es la verdad, y tú le vas a decir, te le paras de frente y tú le vas a decir, esta es la verdad que yo conozco porque es la verdad que yo experimenté. Y como yo la experimenté, tú no me puedes a mí hablar de verdades, porque yo conozco esta verdad de Cristo, la estoy experimentando con fuerza. Sin miedo. Y ser cristiano no es fácil. El que te vendió esa falacia, despierta del sueño, porque eso no es. Si tú crees que ser cristiano es fácil, regresa allí al Gólgota y vuelve y repasa las últimas horas de Jesucristo, a ver si es fácil. Humillado, muerte de cruz, desnudo, escupido, señalado, gritado. No es fácil. Tú ni yo vamos a llegar a ese extremo. Entonces para nosotros la carga es más ligera. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Yo me puse a mirar. Ustedes saben que yo soy un poco curioso. Y el Señor lleva a uno, cuando uno hace estudio, cuando uno está tratando de preparar una predicación. Yo no sé cómo llegué a la bandera de la República Dominicana. La bandera de la República Dominicana tiene Juan, en la bandera está el escudo, y bien adentro hay un libro, obvio es la Biblia, y bien adentro tú buscas y dice Juan 8, 31, 32. Es la única nación, tú lo sabes, ¿verdad, Celia? Es la única nación que el Señor lo marcó de esa manera. Pero muchos de los hermanos dominicanos no lo saben. Saben que eso está ahí, pero lo que el Señor los está llamando es a ser hijos. Estoy llamando yo no sé por qué sale esto, le estoy llamando a esta nación a reclamar su herencia, porque los estoy llamando para que sean hijos. Dios es bueno. Así que la libertad que habla Jesús en Juan 8, 31 y 32 no es para hacer lo que te dé la gana a ti. La libertad la libertad que él está hablando no es el sinónimo de libertad cualquiera, es sinónimo de hijo. Y todo hijo tiene herencia. Y antes de que el Padre te dé esa herencia, vas a ser probado, porque Él no te va a dar algo para que tú lo malgastes. Tienes que aprender en medio de la prueba a ser buen mayordomo, porque en esta prueba lo que tú tienes que ver es que wow, está bien grande, esto está fuerte. O sea que si esto está fuerte es porque la bendición que viene es mayor, y el Señor te está preparando tus brazos, solidificando tus brazos, tus músculos, porque cuando caiga tu bendición sobre de ti, tú tienes que estar fuerte. Porque la bendición que Dios va a derramar sobre ti es más fuerte que la prueba. Si tú puedes con la prueba, vas a poder con la bendición y no la vas a desparramar. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ven como este versículo 31 y 32 de Juan 8 es más de lo que nosotros pensamos. Ven la importancia de comenzar a escudriñar la palabra. Estamos abriendo un pozo aquí de bendición. Yo me niego a creer que de aquí alguien no salga bendecido esta mañana. El Señor tiene que bendecir a alguien, porque Él mismo está hablando.
Cuando yo predico de cualquier parte de la Biblia, es poderoso, pero cuando el Señor me pone palabra que Jesús habla, eso es otra cosa. Porque cuando Jesús habla, todo cambia. Giro de 180 grados en las vidas de ustedes y en las vidas de los que nos están viendo. Así que antes de que el Padre te dé herencia, vas a ser probado. Acostúmbrate a eso. Acostúmbrate a eso. Se habla mucho sobre la unción de Esther y la unción de aquel y la unción de José. No sé por qué cuando estudiaba esto me venía a la mente la historia de José. No lo entendía en un momento y luego lo entendí. La unción de José. Eso comenzó, ¿se acuerdan? Ese muchachito con un sueño. Allá se le inclinaba su mamá, su papá, sus hermanos, el sol y la luna. Se le inclinaba a todo el mundo. José era el favorito del nene, el chiquitín. Le pusieron un manto hermoso. No voy a tocar lo del manto hoy porque ahí nada más predicamos 2 semanas. Pero le pusieron un manto hermoso y allá los hermanos estaban mirando. José era el favorecido, pero el ser inmaduro lo convertía en muy apurado. Rápido empezó a contar el sueño. Hay veces que el Espíritu de Dios te va a decir secretos, no para que los digas, sino para que vayas en ese mismo secreto a orar. Esto es como un amigo. Si yo te cuento algo a ti, es con la esperanza, yo te digo, no le cuentes esto a nadie, por favor, no lo cuentes. Pero como que al ser humano le entra una cosa, un gozo extraño, el gozo del impío. Esto es que el Señor, ven acá, así me dijo, pero no se lo digas a nadie. ¿Ya para qué? El Espíritu Santo también ve esto. Y entonces, siempre va a estar contigo, pero hay gente que me dice, pastor, ya el Espíritu no me usa como antes. Y yo lo único que le digo es, chécate cómo está la relación con Él. Cuando Él te dice que lo hable, háblalo. Cuando Él te dice que lo calles y lo ores, óralo. Y la mayor parte de las veces es para que usted cierre su boca y vaya en oración. Esa es la mayor cantidad de veces. ¿Ustedes saben dónde quedan los apurados como José? En un pozo, en una cárcel. Ahí terminan los que se ajoran un poquito, los que quieren como que adelantarse para yo tener la primicia. Exclusivo. No. Terminó en un pozo y terminó siendo vendido como esclavo. Mira lo que dice el Salmo 105, versículo 112. Perdón, 12. Salmo 105, 12 dice: cuando ellos eran pocos en números y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan, y envió delante un varón, escucha esto, y envió delante un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, y afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová. Y si tú vas a la Biblia, tu Biblia dice su palabra, y su es con letra minúscula. No está hablando de la palabra de arriba, sino está hablando de la palabra que le dieron a José. Y después dice el dicho de Jehová, o sea, la palabra profética de destino que se soltó sobre la vida de este muchacho,
Dice, el dicho de Jehová, la palabra de Jehová, le probó. Así que yo no sé cómo vendrá la palabra de destino a tu vida, la palabra profética a tu vida. Eso yo no lo sé. Pero yo te estoy hablando de una palabra que he aprendido no por estudios, sino por experiencia. Cuando alguien habla desde la experiencia de lo que tú has vivido, nosotros entonces comenzamos a hablar con autoridad, con denuedo, porque tú lo viviste. Ahí la gente te dice, pero es que tiene es que habla bien. No, porque estás hablando de una experiencia vivida en Cristo. Y no es lo mismo tú aprenderlo de los libros que aprenderlo de tu experiencia, desde tu prueba. Tú dices, no, es que lo que pasó, hermano, es esto. Es que tú no estás entendiendo. Es que te tienes que sostener en la prueba. Es que yo esperaba que tú fueras. Hermano, vamos a orar para que el Señor te dé más fortaleza. Vamos, 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 vamos. Jesús te dice en esta hora, permanece en mí, permanece en mí. Porque mira, yo le decía el otro día, creo que fue a Juan, uno de los muchachos que cantan, estábamos hablando en la oficina, yo le decía, Juan, pero es que si fuese tan sencillo que la verdad me va a hacer libre a través de los estudios, pues todo el mundo que compre una Biblia, nos metemos a los estudios bíblicos, todos somos libres. Si fuera así de fácil. Pero es que esto no es lo que dice la palabra de Dios. Encerrarnos, estudiar la palabra, el conocimiento bíblico nos va a dar la libertad. Eso es lo que hicieron entender por mucho tiempo. El conocimiento bíblico nunca te va a hacer caminar en la libertad. Te va a dar un conocimiento para tú acercarte a Él, pero no es eso solamente. La experiencia en la palabra de Dios es la que te va a dar la libertad. No es el conocimiento. Yo sé de mucha gente que sabe más que uno. Yo me equivoco a cada rato. Y gente, dijiste Mateo y era Marco, era Juan, era Pedro. Está bien. Eres un erudito en esta cosa, que es bueno. Pero es que no se trata de esto. Se trata que de lo poquito que yo sé, lo comienzo a vivir, la experiencia de la palabra de Dios. Yo vivir en la palabra de Dios. Yo no hablarlo solamente, porque hablarlo es fácil, eso lo hace todo el mundo, que aprende un libreto y lo dice. Te paras aquí y ya, un micrófono en mano y todas esas cosas. No, eso no es así. Es vivirlo. Y que tu familia lo vea. Y que tus hijos lo vean. Y que la familia tuya dice, no, mira, eres imperfecto, pero no, es un hombre de Dios. Es un hombre íntegro. Es una mujer íntegra. Ahí es que uno es libre. Siendo como Él. Porque si hay alguien en la Biblia que es íntegro, es Jesús. Nadie más. En la Biblia todos fallamos. Todos, porque estamos incluidos, porque estamos en el libro de los Hechos. Todos fallaron. Adán, Eva, Abraham, Moisés, Noé, todos fallaron. Pablo, los discípulos, María, todo. El único que se mantuvo íntegro es Jesucristo. Así que desde la palabra, la verdad es Jesús. Desde la verdad, en la experiencia tuya, desde esa verdad, desde tu experiencia vivida a través de la palabra, no porque tú te sepas mucha palabra, sino que la palabra que tú sepas llegue al corazón, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca y tus pies caminan. Grande es la prueba que tú experimentas en este día, pero más grande y más poderosa es la verdad que tú vas a experimentar en Cristo Jesús. Yo no sé tú, pero yo estuviese diciendo amén en esta hora. Sé fiel a esa palabra, porque Jesús lo fue cuando salió, cuando entró al desierto.
Jesús fue fiel a su palabra y saliendo del desierto fue fiel a esa palabra profética que se derramó sobre él. Complacencia. Era fácil abandonar la misión, pero no lo hizo. Ni lo va a hacer contigo. No lo va a hacer contigo. ¿Se acuerdan de José, verdad? Que estaba hablando. Cuando José entró a casa de Potifar, dice la escritura que a José le fue bien. Porque José estaba en la gracia, tenía el favor del Señor. Dice que le fue bien. La palabra lo estaba probando. Y también dice que la mujer de Potifar vio a ese niño, lo miró y comenzó a tentarlo. La palabra lo estaba probando. Ahora escucha bien esta lección, porque todo el mundo habla, no, que él se sostuvo, pero ella lo empezó a hablar y lo metieron a la cárcel y esto. Okay. Dice la palabra que ella continuó con sus insinuaciones día a día, literal. Pero dice también que cuando él se negó, él empezó a correr y ella le tomó el manto. Por lo tanto, José quedó desnudo. Ten cuidado cómo te acercas a la tentación, porque posiblemente no estés pecando, pero estás tan y tan cerca que vas a quedar desnudo delante de la gente. Mucho cuidado, mucho cuidado. Posiblemente salgas desnudo, y el que sale desnudo por acercarse mucho a la tentación también falla la prueba. Y José pues paró en la cárcel, y en la cárcel dice la escritura, Nilda, que también tuvo gracia. Ahí también le fue bien. Allí se hizo amigo de todo el mundo. Comenzó a interpretar sueños, se hizo amigo del copero y del panadero también. Entonces hubo un asunto allá con el rey, él los mandó a buscar al copero y al panadero. Y allá José le dice, mira, acuérdate cuando te haya delante del rey, acuérdate de mí. Dice la escritura, y te la estoy parafraseando, que al panadero lo ahorcaron, lo murieron de un palo y lo mataron. El rey lo mandó. Y el copero pues se le olvidó. En medio de la prueba, después que has puesto una palabra de destino sobre tu vida, en medio de la prueba, déjate de estar buscando alianzas con la gente. Vas a pasar la prueba porque la vas a pasar. Olvídate de estar haciendo relaciones, porque el Señor, sí, yo te tengo las relaciones, interpreta de los sueños, pero la prueba la pasas. La prueba la pasas. Y José la tuvo que pasar de esa manera. Olvídate de eso. Olvídate de las relaciones. El Señor le plugo darte una palabra de destino. Y vas a salir aprobado de ahí. Y aprobada de ahí. Salte lo más que puedas de la tentación. Si tú sabes que eso te va a hacer caer, ¿qué haces ahí? Evita que Dios te ponga de vas a caer en desnudez delante de la gente después. Pastor, a ver si usted puede orar por mí, yo puedo orar por ti, pero el problema no está en la oración, el problema está en tu actitud. Que para permanecer libre en la verdad, para ser libre en la verdad, o sea, para ser hijos y reclamar esa herencia, tú tienes que caminar como Dios quiere. Hay un libro de instrucción.
está diseñado por la mano de Jehová. No es para que esto sí lo voy a seguir y esto no lo voy a seguir. No, esto no funciona así. Claro, esto no le gusta a la gente. Este es el tipo de predicación que no le gusta a la gente, pero yo lo lamento, porque esta es la palabra que el Señor trajo para este día, porque los tiempos se están acortando, poniéndose peligrosos. El Señor está limpiando la casa, organizando la casa, porque si no te has dado cuenta, Él viene y viene, de que viene, y Él quiere encontrarnos a ustedes en perfecto estado, listos, apercibidos. Si estás en tiempo y viviendo en una vida de pecado, es mejor que te organices. Organízate. Como dice en Isaías, vamos a poner las cosas en claro. Esto no se trata de asistir a la iglesia, ni de estudios bíblicos, ni se trata de... No. Esto se trata de obediencia. Punto. Obediencia es 100%, no es 99.9%, porque sigues en desobediencia y te estás engañando a ti mismo o a ti mismo. Es dura la prueba, pero es poderoso experimentar la verdad en Cristo. Porque de algo te aseguro en esta mañana para que tú lo aprendas. No es que vas a salir libre, es que vas a salir hijo, vas a salir hija. Después de la prueba eres hijo, eres hija. Y si eso para ti no es suficiente, creo que debes de hablar bastante con el Señor. Amén. Amén. Los amo en el amor de Cristo. Vamos a ponernos en pie, porque hoy es una palabra de confrontación. Una palabra de confrontación.